Estamos en Lobox Podcast nuevamente y hoy día tenemos el agrado de tener un segundo invitado que es el doctor Jesús Espinosa. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Kevin. Un gusto, gracias por la invitación y a través tuyo también saludar a todo tu público. Abogado, ha sido director de libre competencia del Indecopi y expresidente de la Sala de Sanciones de los CIPTEL. Ha sido presidente del Grupo de Políticas y Leyes de Competencia de APEC. Es docente en la Universidad del Pacífico, PUC y UDEP. Gracias. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un principio muy importante en Código de Protección y Defensa del Consumidor, como es la soberanía del consumidor. ¿Nos puede explicar un poco sobre este concepto? Claro. Este concepto implica que el consumidor con sus decisiones va a determinar o va a influir también en las condiciones de los ofertantes de servicios o de bienes. ¿Ya? El consumidor con sus decisiones puede premiar de alguna otra manera a aquel que le ofrezca las mejores condiciones de servicio. Justamente el consumidor tiene un poder de mercado, sobre todo cuando el consumidor, por ejemplo, va a elegir en un determinado mercado el producto que resulte más barato o el producto de mejor calidad, va a mandar señales al mercado para que los proveedores de alguna otra manera provean al mercado de bienes de menores precios o productos de mayor calidad. El consumidor es soberano en tomar sus decisiones, el consumidor tiene esa capacidad de poder influir en las condiciones de oferta y demanda, el consumidor tiene un poder que siempre de alguna otra manera también debe ejercer para poder disciplinar el mercado. Los consumidores, sobre todo cuando están agremiados, cuando actúan colectivamente, también tienen esa capacidad, su poder de mercado de alguna otra manera va aumentando y tienen esa capacidad de poder influir en las condiciones del mercado. ¿Y el principio de soberanía del consumidor, de qué manera influye, por ejemplo, en el derecho de libre competencia? El derecho de la libre competencia tiene como fin último generar el bienestar del consumidor. En el intermedio está la eficiencia económica, pero el fin último es el bienestar del consumidor. Porque cuando hay competencia en los mercados, todos nos beneficiamos. O sea, todo tu público, incluso todos los que están acá en esta cabina, nos beneficiamos cuando hay competencia. Porque la competencia lo que genera es una tendencia a la reducción de los precios. ¿Por qué? Porque cuando las empresas quieren ofertar bienes o servicios y quieren captar a los consumidores, lo que hacen es ofrecen menores precios. Sobre todo si eres una nueva empresa que quieres retar a las establecidas, ingresas con productos de menor precio. Lo que dice la teoría, y se comprueba en la práctica, es que cuando hay competencia, los precios se acercan a los costos de producción. Es decir, los márgenes de ganancia de los proveedores disminuyen. ¿Y de quiénes aumentan? Del otro lado, del de los consumidores. Entonces, miren, en un mercado competitivo, los precios tienden a reducirse. Yo sé que muchos de ustedes podrían decir, qué bonito, pues es teórico, especulativo, no ocurre en la realidad. Pero veamos dos ejemplos. El mercado de telefonía móvil. Miremos cómo en los últimos años el precio de la tarifa por minuto ha disminuido. Ha disminuido la tarifa del que era el líder del mercado, han llegado empresas nuevas al mercado con tarifas menores y el promedio del mercado ha decrecido. Incluso hoy día, por ejemplo, el minuto por voz móvil es mucho más barato de lo que era hasta hace algunos años. Y eso también ocurre en otros servicios como el Internet. Ocurre también con el transporte aéreo. Pongámonos a pensar, hasta hace algunos años era imposible conseguir precios o de servicios de transporte aéreo a los precios o tarifas que hoy día podemos encontrar, ¿no? A veces hasta 30, 25 dólares por tramo, 50 dólares ida y vuelta. Hasta hace algunos años eso era impensable. ¿Ya? Tanta es la competencia que el operador, que de alguna manera era el líder del mercado, cambió su propio modelo de negocio y también empezó a ofrecer estos modelos de negocio low cost, donde de alguna manera reduce las prestaciones que ofrece para ofrecer una tarifa competitiva y el que quiere adicionales, como por ejemplo comida o reservar asientos, paga un extra. Pero ¿qué ha originado la competencia en el mercado de transporte aéreo? Que los precios decrezcan y que seguramente mucha gente que antiguamente no veía el transporte aéreo como una opción, hoy día lo utilice. Sobre todo en trayectos o tramos largos, ¿no? Imaginemos un trayecto Lima-Piura, Lima-Tumbes, imagínense viajar en autobuses aproximadamente 20 horas. Hay una diferencia en la calidad de la vida de las personas accediendo a un servicio que hoy día es asequible. Tan asequible es que el transporte aéreo, que nunca ha sido competencia del transporte terrestre, de alguna otra manera el transporte terrestre ha sentido la pegada y ha tenido que de alguna otra manera reconfigurarse para poder ser competitivos.
Entonces, Mejorar el servicio. Mejorar el servicio. Ese es uno de los segundos beneficios de la competencia, ¿no? Que se traslada en bienestar del consumidor. Mejora la calidad de los productos. De hecho, todos nosotros lo que quisiéramos es una buena relación calidad-precio. Entonces, la competencia lo que genera es incentivos para que las empresas, si ya no solo compiten por precio, puedan añadir como variable también la calidad. Y también genera innovación. Basta pensar en los equipos celulares, ya cómo eran hace algunos años, unos ladrillos King Kong, y los smartphones modernos con una serie de funcionalidades, con mejor cámaras fotográficas que son hoy en día. Claro. En resumen, la competencia genera bienestar al consumidor. Nuestra calidad de vida mejora cuando las empresas compiten por captar nuestra preferencia. Y eso se traduce nuevamente en menores precios, mejor calidad de los productos, más innovación en el mercado. Las empresas innovan para captar la preferencia de los consumidores. ¿Y podríamos decir entonces que la eficiencia del mercado está ligado al bienestar del consumidor, o son dos términos totalmente diferentes? Se entiende que la política de competencia es lo que genera es que el mercado sea más eficiente, que el mercado actúe de la manera más óptima para poder satisfacer las necesidades de los consumidores a un menor costo, con productos de mayor calidad, con más innovación. La competencia al final del día lo que genera es cambios en el bienestar de la vida de las personas. Eso es lo que quiere, ¿no? Finalmente, la política de competencias también es a través de la eficiencia económica, lo que genera son los resultados que hace un momento comentábamos, ¿no? Claro, ok. Y ahora con las tendencias que tiene el mercado de volverse más tecnológico, ¿no? Con el e-commerce y con todo lo relacionado, por ejemplo, que vino con la pandemia, ¿no? Del e-commerce y del comercio electrónico. Podríamos hablar, por ejemplo, de que ahora el consumidor tiene un mayor poder en el mercado, por ejemplo, ¿no? Con el tema de las redes sociales, porque ahora, por ejemplo, el prestigio de una marca mucho se define, por ejemplo, con los comentarios que puede tener la gente que le ha comprado el servicio o el producto al proveedor que lo vende por redes sociales, por ejemplo. Entonces ya vemos, por ejemplo, ahora que se fijan mucho en la experiencia de los consumidores pasados, ¿no? A través de los comentarios. ¿Hay un mayor poder ahora del consumidor, o Sí. se sigue manteniendo ese poder del comercio tradicional? Varios comentarios sobre ese tema. De hecho, con el COVID se acentuó la necesidad del comercio electrónico, el uso de plataformas tecnológicas. Las empresas no estaban preparadas del todo para Exacto. poder atender la demanda creciente de consumidores que ya no compraban físicamente en las tiendas, sino de manera virtual. El mejor ejemplo fue lo que ocurrió en los supermercados o en los grandes almacenes. Tanto fue así que de alguna otra manera Indecopi tuvo que intervenir, no sé si todos recuerdan, en época del COVID, para poner como máximo tiempo de entrega, no recuerdo la fecha exacta, pero me parece que era 7 días. Sí. ¿Ya? Porque pues, muchos consumidores presentaron quejas por la demora. Pero esto obedeció principalmente que las empresas no estaban preparadas, no tenían los canales de distribución y entrega de los productos que pudieran satisfacer la demanda creciente. Eso como primer comentario, ¿no? Desde ahí, de alguna otra manera, lo que ha ocurrido en el mercado es que los consumidores hoy día cada vez más, sobre todo las personas más jóvenes, ¿no? Compran a través de plataformas tecnológicas. Hoy día es una alternativa a la tienda virtual, a la tienda física, y tiene una serie de ventajas. Por el hecho, primero, del desplazamiento. Segundo, porque para las propias empresas también les convienen, porque de alguna otra manera evitan costos de almacenamiento, que pues cada vez es más difícil poder conseguir espacios. Hay empresas que contratan como almacenes fuera de la ciudad grandes lotes, e imagínate la inversión de que está por medio. Claro. Y muchas veces las empresas ofrecen precios menores, ¿ya? Mejores ofertas a través de las tiendas virtuales antes que las físicas, para justamente privilegiar ese canal. A la par, también lo que ha ocurrido es que el consumidor, pues cada vez más consciente, porque el comprar, si tienes una marca reconocida, probablemente te puede dar un peso o una confianza, ¿no? Pero también puede ocurrir que puede ser que te dé confianza la marca, pero no conoces, como no puedes ver el producto, de alguna u otra manera las funcionalidades del mismo. Y algo que de alguna u otra manera ayuda a reducir esta asimetría informativa y genera confianza son los reviews que tú habías señalado, ¿no? Claro. A mí particularmente, como me ha pasado varias veces como experiencia de compra, que veo un producto, no sé si calce perfectamente con la necesidad que tengo, pero los reviews me ayudan a identificar y ver las experiencias de compra de determinados usuarios.
Eso respecto a productos específicos. Hay otros servicios como muy tecnológicos como Airbnb, que lo pongo por ejemplo, como ejemplo, o Amazon, ¿ya? Que son plataformas que te sirven, perdonen por la publicidad, pero que te sirven de alguna otra manera para identificar también las experiencias de los usuarios, ¿no? Y te establecen, te ponen rankings o ratings, claro, que de alguna otra manera también ayudan y dan información al consumidor para poder tomar una mejor decisión, ¿no? De alguna otra manera lo que está ocurriendo es que se reduce la simetría informativa y a partir de la experiencia de compra, que además con puntuaciones por parte de determinados usuarios, tú ya puedes elegir al proveedor que más se adecue a tus necesidades, ¿no? Entonces, ahí van a jugar muchas variables, ¿no? Porque hay consumidores que seguramente quieren un servicio de mejor calidad y ya saben que una alta puntuación pues seguramente es lo que van a buscar. Hay otros que van a buscar un intermedio porque mayormente la alta puntuación podría estar vinculada a precios un poquito más altos, pero buscan una buena relación calidad-precio, ¿no? Pero eso es lo bueno de estos sistemas de puntuación, ¿no? Dan información al consumidor y estoy seguro que eso es lo que va a seguir ocurriendo en muchas plataformas tecnológicas, ¿no? De hecho, las plataformas tecnológicas se van a quedar, van a seguir desarrollándose y hay un enorme reto en materia de consumidor, de competencia. El Indecopi va a tener que, obviamente, aprender mucho del funcionamiento de estos canales y tomar las medidas para proteger a los consumidores, proteger las competencias, pero buscando un equilibrio también, ¿no? Para de alguna otra manera tampoco desincentivar aquellas buenas iniciativas empresariales que están detrás de muchas de estas plataformas, ¿no? Claro, exacto. Y coménteme, un poco hablando sobre la regulación, ¿no? En temas de protección y defensa del consumidor. ¿Usted considera que se respeta, por ejemplo, este principio del cual estamos hablando de soberanía del consumidor a la hora de regular? Porque yo a veces siento que el Estado, una opinión personal, el Estado traslada, por ejemplo, su responsabilidad de educar al consumidor, lo traslada al final a una responsabilidad del proveedor, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, políticas de alimentación saludable, por ejemplo, ¿no? Entonces yo considero que es mucho más eficiente que el Estado crea una campaña en la cual nos eduque sobre cómo uno debería ser alimentado, en vez de trasladar esto, por ejemplo, el proveedor y decir, no sabes que tú no puedes vender esto, tú no puedes vender lo otro, o no sé, en tu publicidad no puedes poner tal dibujo porque incentivas al niño tal o tal cosa. Entonces, en ese sentido, ¿siente que se respeta la opinión final del consumidor o por ahí estamos en un tema de que el regulador no entiende el funcionamiento de este principio, no entiende el funcionamiento o la importancia del consumidor en el mercado? Es una pregunta bien compleja, ¿no? Porque involucra varios puntos. Como primer aspecto yo te mencionaría que cualquier prohibición o regulación de alguna otra manera que aún cuando esté pensada en el consumidor siempre debería tener evidencia y respaldo, sobre todo científico y técnico, de que va a producir el efecto deseado. Experimentar, a ver qué va a pasar, o pensando o teniendo la creencia de eso que va a producir un determinado efecto, no es una buena guía para emitir una regulación, ¿no? Siempre hay que contar con evidencia. Y además de qué efecto va a producir en el consumidor. Porque también sabemos que cuando el consumidor recibe mucha información, más bien eso genera un efecto contrario, ¿no? El consumidor, por un tema de tiempo, no quiere de alguna otra manera verse expuesto a una saturación informativa. Entonces, la regulación siempre tiene que estar basada en evidencia. Y coincido contigo en que el Estado tiene que asumir un rol, ¿no? El Estado tiene un rol de educar a las personas, de educar en el consumo. De hecho, hay una buena iniciativa que hace algún tiempo se discute, pero que todavía está en proceso, de tratar de incorporar, por ejemplo, en los colegios educación de consumidor, ¿no? Que conozcan cuáles son sus derechos, sus deberes y de alguna otra manera estén mejor educados para ser consumidores, así como ciudadanos responsables. Entonces, es el Estado el que tiene un rol. Las empresas también tienen un rol, sí, pero tienen un rol hasta el punto de dar información relevante, claro, dar información mínima al consumidor para que pueda tomar una decisión correcta y no genere una percepción indebida acerca del producto, ¿no? Que de alguna otra manera
no se esté engañando al consumidor ni se le dé información que de alguna u otra manera lo tienda a error y que tome decisiones que seguramente de haber tenido esa información a la mano no la hubiera adoptado. Entonces yo creo que hay que buscar siempre un equilibrio en lo que tú manifiestas, que es justamente hay que evitar escenarios de sobreregulación, escenarios además de regulación que no tiene evidencia empírica y que lo único que generan son costos para las empresas. Y bueno, hay un rol que tiene que cumplir el Estado y bueno, ya sabemos cuál es el rol de las empresas, ¿no? Trasladar la información relevante para que el consumidor tome decisiones correctas. Pero la búsqueda de ese equilibrio, que es muy sencillo de decir, pero muy difícil de llevarlo a la práctica, es el gran reto que tienen los hacedores de políticas públicas, ¿no? Claro, sobre todo porque, claro, un poco también hundando en el principio de soberanía del consumidor, esta decisión de consumo debe ser pues libre y a la vez informada, ¿no? Libre en el sentido de que el consumidor no tiene que sentirse coaccionado por el proveedor a la hora de tomar una decisión para que sea lo más legítimo posible. Y informada en el sentido de que tienes que informar al consumidor por el tema de asimetría, ¿no? Sobre la información relevante, ¿no? Pero claro, acá viene otro problema, ¿no? Y ya como para terminar, ¿no? Cuando hablamos de información relevante, ¿no? Porque como no está conceptualizado o digamos no hay un entendimiento per se que es información relevante, a veces yo como proveedor a veces digo, bueno, ¿cuándo realmente estoy dando información relevante, ¿no? Es un concepto complicado. Es un concepto, si lo miras así de manera fría, que finalmente el que lo define es el INDECOPI. Lo define en la jurisprudencia. No lo está definiendo ni el consumidor ni el proveedor. El código. Porque es un concepto indeterminado, ¿no? Exacto. ¿Qué es información relevante? Dice la jurisprudencia, aquella información que es gravitante para que el consumidor tome sus decisiones de consumo, ¿no? Aquella información que seguro de no haberse transmitido o de haberse transmitido de manera correcta pudo haber alterar la decisión de consumo. Pero finalmente es un concepto muy abstracto, indeterminado, y es la casuística la que determina qué constituye información relevante, ¿no? Y al final del día, si te das cuenta, queda en manos de los comisionados, de los órganos resolutivos de procesos sumarísimos, de los vocales, definir, porque ellos están con sus decisiones determinando cuál es la información mínima en el mercado. Es una manera solapada, una manera indirecta de poder, de alguna otra manera, regular el mercado, ¿no? Porque estás regulando cuáles son las condiciones mínimas de traslado de la información, ¿no? Y por eso es bien importante que se adopte con mesura esta definición de información relevante. Y aunque hay un concepto que a muchos no les gusta, pero es un concepto real, ¿no? Bajo la óptica, además, de un consumidor razonable, ¿no? De lo que un consumidor razonable esperaría en función de las circunstancias en las cuales contrata, de los usos del mercado, de la tradición comercial, ¿no? No podemos colocar un estándar bajo que de alguna otra manera considere que el consumidor quiere todo el tipo de información, porque eso es mentira. Hoy día cada vez los tiempos para compras de productos se acortan y la gente quiere información mínima, relevante, pero suficiente para poder tomar una decisión de consumo. Es la casuística la que finalmente te va construyendo el concepto de información relevante, ¿no? Si a algunos le preguntan, a cualquier abogado le preguntarían hoy día cuál es la información relevante, por ejemplo, en la venta de vehículos, te van a decir, bueno, no, sin la regulación no hay ninguna estipulación, inmediatamente lo que tienes que hacer es conocer cuál es lo que la jurisprudencia del INDECOPI ha ido definiendo en el mercado de transporte aéreo, en el mercado de venta de vehículos, en el consumo de alimentos. Es la jurisprudencia del INDECOPI la que ha ido determinando que es lo mínimo que debe transmitirse de información al consumidor al momento de una relación de consumo, ¿no? Claro, y es curioso también porque la información relevante como tal también es una obligación del proveedor, ¿no? Entonces, siendo una obligación del proveedor, a veces el mismo proveedor no sabe a qué está obligado porque como no está conceptualizado propiamente dicho en el código, a veces se enfrenta a una valla que no sabes qué tan alta es o qué tan baja es porque realmente no se sabe, ¿no? Pero como para terminar, una última reflexión, a mí me parece que la información relevante, a propósito de lo que estamos hablando, me parece que la información relevante desde mi punto de vista lo define el consumidor, porque al final yo tengo una pequeña definición que para mí la información relevante no es más que aquella información que influye en la decisión de consumo del consumidor, ¿no? Y que, digamos, es de importancia para el consumidor. Entonces, por ejemplo, nuestra computadora, digamos, para nosotros que somos abogados, que digamos no tenemos una formación técnica en esto, de repente para nosotros la información relevante de esta computadora no pasa del precio o un par de cositas más. Pero, por ejemplo, esta misma computadora, para alguien, por ejemplo, que estudia, no sé, pues,
ingeniería de sistemas, una cosa así, o que se dedica a ser gamer, para él la información relevante de este mismo producto es distinto. Entonces, para mí pasa por un tema de necesidad del consumidor y segundo, pasa por un tema de educación del consumidor, ¿no? Porque si bien es cierto existe el tema de la simetría informativa, que creo yo que eso nunca va a dejar de existir porque es natural la relación de consumo, pero para mí la información relevante pasa por el consumidor con quien tienes enfrente, que es un consumidor que puede ser, como le digo, alguien dotado en la laptop y o sea, la información relevante que él quiere pues es distinta al de nosotros, ¿no? Y al final estamos hablando del mismo producto, solamente que la información relevante al final cambia de acuerdo al consumidor. No sé qué opina. Sí, no, lo que tú has dicho es totalmente real, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre. O sea, de repente no me pongo en el laptop, pero me pongo en el caso de los televisores plasmas, que hace poco hubo todo un debate, ¿no? O sea, ¿qué es la información relevante? De repente el tamaño de la pantalla. Exacto. ¿No? Pero de repente alguien dice, oye, la memoria debería ser también información relevante. Y ahí, por ejemplo, surgió el debate, ¿no? Dijeron, oye, eso no debería ser parte de la información relevante porque finalmente es un televisor, no es una computadora. Pero ojo, el hecho de que no sea información relevante o mínima que tiene que transmitir el proveedor no significa que el consumidor tiene todo el derecho legítimo, en un caso como el que tú planteabas justo, Kevin, de una persona muy especializada, muy conocedora de un determinado producto o con una necesidad muy específica, que puede consultarle al proveedor información adicional. Y muchas veces tienes esa posibilidad de formular esas consultas en la compra presencial o incluso en las compras virtuales se abren canales de venta o de consulta y podrías pedir mayor información. El hecho de que el proveedor no esté obligado a informarte, por ejemplo, en su publicidad o en la información mínima que transmite, no significa que cuando tú vayas a hacer la compra no puedas preguntarle información adicional y el proveedor tiene el derecho a poder brindártela, ¿no? Entonces, aun cuando no sea información relevante que como mínimamente el proveedor está obligado a darla, no significa que los consumidores no tengan otra opción para cuando yo quiero mayor información que la relevante, poder tenerla del proveedor, ¿no? Eso siempre hay que puntualizar, ¿no? Pueden haber casos específicos donde un proveedor muy especializado o un proveedor con necesidades mayores pida información adicional y el proveedor tiene el deber de poder brindarla, pero no podemos regular sobre aquel consumidor que es el extremo, aquel consumidor que eventualmente es muy singular, sino que tenemos que regular sobre la generalidad de un consumidor razonable de lo que esperaría al momento de adquirir este producto. Pero tu reflexión es muy buena porque pues ayuda a comprender también los límites que debe tener las autoridades cuando de alguna otra manera determinan estos conceptos, ¿no? Claro. Bien, doctor Jesús, ha sido un gusto tenerlo acá. No sé, ¿alguna última reflexión o por ahí un cherry que quiera hacer, o un curso, algo que esté dictando? No, Kevin, más bien muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones a ustedes por generar este espacio para poder reflexionar sobre temas de consumidor, de competencia. Creo que es importante que se sumen estas iniciativas para de alguna otra manera difundir el conocimiento en materia de protección al consumidor y que además no solamente es útil para los abogados, sino también para los propios ciudadanos que en su rol de consumidor necesitan conocer estos aspectos para poder ejercer de mejor manera sus derechos, ¿no? Claro. Bien, eso sería todo. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Lovox, el podcast, llega gracias al auspicio de Lovox, academia jurídica especializada en asesoramiento para la obtención de tu título profesional y líder en capacitación en cursos y diplomados en Derecho.